En reconocimiento a su extraordinaria trayectoria y valioso aporte a la arquitectura nacional e internacional, este reconocimiento se fundamenta en su excelencia académica y temprana proyección profesional, así como la destacada labor desarrollada desde el estudio Undurraga de Bes Arquitectos, oficina que bajo su liderazgo ha abordado con profundidad los temas sociales, urbanos y culturales, junto a una permanente exploración estructural. Se entrega la Gran Medalla OA al arquitecto Cristian Undurraga Saavedra. Cristian, adelante. Tengo que decir que conozco a Cristian desde cuando casi era un niño, cuando mostraba su proyecto del concurso de la Plaza de la Constitución. Casi un niño, digo, porque yo soy un poquito mayor. Desde entonces me lo he tomado en toda mi trayectoria profesional en los concursos, que dejo en claro y constancia que no le gané ninguno. Si él salía segundo, yo era tercero, así que jamás le gané ningún concurso. Y también en la vida gremial y en la vida profesional en trabajo. Y así que lo considero como parte de mi vida proyectual como arquitecto. Cristian es parte de esa vida, así como casi todos los que están aquí, que son un poquito menores que yo. Y quiero decir que soy un agradecido a la OA, porque ha sido un lugar de convocatoria en que no somos colegas y al mismo tiempo rivales, generando entre nosotros un ambiente de respeto y colaboración que se ha traducido en esta potente institución que tenemos hoy día. Cristian Undurraga Saavedra es uno de los arquitectos más influyentes de la arquitectura chilena contemporánea. Arquitecto titulado en 1977 por la Universidad Católica de Chile. 2 años después que yo, un niño. Fundó junto a Ana Luisa de Bes la oficina Undurraga de Bes Arquitectos, desde donde ha desarrollado una obra de alto impacto urbano, cultural e institucional, marcada por una profunda sensibilidad hacia el espacio público, la historia y la dimensión cívica de la arquitectura. Entre sus proyectos más emblemáticos se cuenta la recuperación del barrio cívico de Santiago, la Plaza de la Constitución y la Plaza de la Ciudadanía, el Centro Cultural Palacio de la Moneda y diversos museos y edificios públicos en Chile y en el extranjero. Su trayectoria ha sido ampliamente reconocida a nivel nacional e internacional mediante premios, distinciones y exposiciones, consolidando un aporte trascendental a la arquitectura, la ciudad y la vía pública, y posicionándolo como una figura clave en la construcción de una arquitectura comprometida con la cultura y la sociedad, y agrego, y lo público. Muchas felicitaciones. La verdad, debo reconocer que me he visto sorprendido por el cariño y me he emocionado, digamos. Me siento muy honrado en recibir este reconocimiento junto a amigos como Emilio de la Cerda, Rodrigo Gendelman, los arquitectos Elton y Lenis y estos muchachos Ursúa y Soler, a quienes no conocía, pero ya me interiorizaré más en su obra y lo que se vio me parece una obra muy interesante. Agradezco muy sinceramente esta medalla que el directorio de la Asociación de Oficinas de Arquitectos y su presidente Juan Sabaj nos otorgan hoy. Se trata de una distinción, como decía Mauricio, colectiva, que comparto con el conjunto de arquitectos con quienes hemos recorrido estos ya 48 años de ejercicio profesional. Se nota que estoy emocionado, ¿eh? A todos quienes han aportado su talento y compromiso en esta trayectoria, vaya nuestra inmensa gratitud. Y me alegra mucho de ver algunas caras de quienes nos han acompañado en este trayecto aquí presentes.
Para Anita Deves, con quien fundamos este taller, un especial reconocimiento y agradecimiento infinito. Nada de esta historia hubiera sido igual sin su apoyo y generosidad inigualables. Ingresamos a la universidad el año 1977. En las aulas en la década del 70, el paradigma de la modernidad se nos hacía ver como la respuesta idónea de lo que la ciudad debía ser. Sin embargo, los infatigables recorridos por Santiago Poniente en esos años, o por aquellas anomalías surgidas en medio de la cuadrícula, como el barrio París-Londres o el barrio Conchitoro, despertaban un interés en nosotros que subvertía el modelo del ideario moderno que se imponía académicamente en el campo del urbanismo. Nosotros ya en esos años nos dábamos cuenta de que la forma urbana y la forma arquitectónica constituyen una unidad indisoluble, tan diferente a la estrategia moderna, donde los edificios aislados en medio de espacios urbanos informes se levantaban como paradigma de un nuevo orden urbano. La experiencia de esos recorridos hizo que desde los inicios y completamente contracorriente, la ciudad compacta fuera para nosotros el paradigma urbano que inspiraría el trabajo de nuestro taller hasta hoy. La proporción de esos espacios públicos, las distancias entre fachadas, las compresiones y ensanches en la calle, esa cierta intimidad y a la vez vitalidad nos seducía. Entre Las Tarrias y San Borja, elegimos Las Tarrias. Nos parecía que la dimensión colectiva de la ciudad compacta, la supremacía de lo común sobre lo individual, la riqueza surgida de los principios de organización espacial, constituían un modelo integrado y democrático de la ciudad, el que hoy se erige como la alternativa más apropiada al modelo de ciudad global que se impone indiscriminadamente a lo largo del globo. Un modelo que no reconoce la existencia de la historia, la cultura y el lugar como agentes inalienables de la reflexión arquitectónica. Allí dejamos de ser ciudadanos para transformarnos en consumidores. Hoy, más que nunca, considero este siglo como el siglo que se urbanizará el planeta. La ciudad reclama esos valores cívicos y funciones sociales que se han ido replegando en el contexto de la globalidad urbana. Cabe entonces preguntarnos, ¿por qué la atención prestada a la ciudad hoy por nuestra sociedad y las autoridades dista tanto de la atención prestada a los avances tecnológicos en campos diversos? ¿Acaso la ciudad no es la máxima expresión de la cultura humana y el invento más extraordinario y complejo que hayamos construido? Llegados a este punto, se podrá entender con mayor claridad el recorrido que hemos hecho como arquitectos desde el año 1977, buscando aquellos valores urbanos que creemos imprecederos y que trascienden periodos o estilos determinados. Es justo reconocer que aquellas intuiciones surgidas de los recorridos estudiantiles a fines de los 70 encontraron en el libro La arquitectura de la ciudad de Aldo Rossi la racionalidad, lucidez y profundidad intelectual que han orientado nuestro quehacer. Pero no nos mueve un ideario nostálgico. La permanencia en nuestro horizonte de aquellos valores urbanos históricos no radica en una interpretación historicista de la arquitectura que da forma a la ciudad. Buen ejemplo de ellos es la Casa Curruchete en La Plata, construida en el año 55, una de las más bellas obras de Le Corbusier llevada adelante por Amancio Williams. Esta respeta las alturas y se acomoda dócilmente entre medianeros de la ciudad histórica sin renunciar al ideario moderno que Le Corbusier había impuesto como nuevo paradigma de arquitectura. Ejemplo muy distinto al Plan Voisin, digamos, me quedo con la Casa Curruchet. Es fundamental que entendamos que la integración necesaria con la continuidad histórica no supone una renuncia a la fidelidad que debemos a la realidad contemporánea de la que somos parte. Como decía Octavio Paz,
Para ser verdaderamente modernos, debemos primero reconciliarnos con nuestras tradiciones. Nuestro último proyecto como estudiante fue el año 1977 en el marco de la primera Bienal de Arquitectura. Allí se convocó a un concurso nacional para arquitectos egresados o estudiantes egresados y estudiantes. El proyecto consistía en una aldea asociada a una actividad económica situada en medio de una geografía y climas radicales. Nuestro proyecto, que escogimos con la Anita, fue un caserío en la Pampa Magallánica asociado a la industria del ganado bovino. El proyecto fue el primer proyecto después de la lectura de Aldo Rossi. No obstante, los proyectos de estudiantes hacían una referencia explícita a la ciudad histórica. Este era un proyecto que daba un paso más, era un proyecto mucho más radical y estaba, digamos, surgía de un trazado cruciforme, una suerte de cardo y decumano, con una plaza central, digamos, donde se concentraban las actividades públicas, la pulpería, una capilla, una escuela y oficinas. Es interesante porque ya en esa época nos planteábamos la posibilidad de considerar que los espacios deberían ser neutrales, de manera de poder recoger en el tiempo modificaciones. Por otra parte, del centro de la plaza arrancaban estas calles que a su vez tenían un ensanche que nos conducía hacia la zona de servicio, digamos. Bueno, el proyecto, estamos hablando del año 77, planteaba autoabastecerse con energía eólica y hacíamos de uno de los principales problemas del lugar, que era el viento, que alcanza, como ustedes bien saben, sobre los 100 kilómetros por hora en ciertas oportunidades, era el viento el elemento que nos daba la energía. Y a su vez el espacio interno, si bien el espacio urbano era un guiño inequívoco a la ciudad histórica, el espacio habitable era un guiño a la arquitectura moderna, visto desde una perspectiva más local. El proyecto también consideraba un invernadero donde se cultivaban, ¿no es cierto?, aquellos productos vegetales que aquí en la zona no se dan. Estas son imágenes. Desgraciadamente eran unos paneles preciosos, pero que se perdieron en la noche de los tiempos, y estas son reconstrucciones que hizo un estudiante hace algún tiempo del proyecto. Este proyecto es un proyecto del año 2005, donde se nos planteaba por primera vez la posibilidad de diseñar una ciudad en su conjunto. Este es un proyecto que compartimos con Pablo Alart, y una de las cuestiones que nos planteábamos en ese entonces con Pablo era cómo contener el sprawl, o sea, este crecimiento indiscriminado de la ciudad sin ninguna, estructura racional. Entonces, este proyecto nos dio la oportunidad de reflexionar sobre el tema de una nueva ciudad y sobre cómo contener el crecimiento. El proyecto era una nueva ciudad administrativa multifuncional en Corea del Sur, una suerte de capital política en la zona sur de la península, conectada con el río Gaon, que es un río bastante importante, y una zona consagrada al cultivo de arrozales fundamentalmente, aprovechando, ¿no es cierto?, el tema del río. Lo que hicimos en esa oportunidad era que una de las demandas del proyecto eran 12 ministerios, y decidimos hacer 12
distritos, digamos, independientes, y cada distrito asociado a un ministerio. Estos distritos albergaban cada uno 40.000 personas, dividido en 4, digamos, o sea, 10.000 personas cada núcleo, que nos parecía una escala abordable y que podría generar un sentido de pertenencia. Lo interesante es que lo que hicimos es generar un lago a partir del agua que nos aportaba el río y generar una suerte de Central Park, pero acuático, y que nos permitía una conexión rápida entre las partes, liberando la ciudad propiamente tal del tráfico. Y con estos helicoides, ¿no es cierto?, donde había un tranvía y había un tránsito rápido de vehículos. La propuesta, ¿no es cierto?, cada uno de estos distritos estaba separado por una zona verde, zona donde se instalaban aquellas cuestiones que excedían las demandas del distrito, por ejemplo, la universidad, los estadios, el museo. Entonces, cada distrito constituía una unidad escalable, digamos, y con distancias apropiadas, con sentido de pertenencia, separado por estas zonas verdes, generando una zona, la zona menos densa hacia la parte alta, hacia los cerros, y la parte de mayor densidad hacia el agua. Atendiendo el carácter agrícola del lugar, y habiendo, digamos, superpuesto una ciudad a un arrozal, decidimos que los techos de los edificios debían ser techos verdes, techos públicos, que permitiera de alguna manera mantener viva la imagen de la tradición agrícola del lugar. Y el agua, ¿no es cierto?, que nos permitía, por una parte, mantener esta conexión tan rápida y ecológica, ¿no es cierto?, entre los distintos distritos. Luego, en el año 80, vamos a hacer un recorrido por proyectos donde el tema de la ciudad es el tema central. Me ha parecido que hablar de la ciudad era pertinente en el día de hoy, en un ambiente y en una celebración como esta. El barrio cívico es un proyecto que surge el año 80 a partir de un concurso nacional, que fue nuestro primer concurso nacional que ganáramos. A propósito, y no quiero presumir, pero en el proyecto pasado en Corea, junto con Pablo Alard, seleccionaron a 10 proyectos de 800 proyectos de todo el mundo para trabajar en conjunto, lo que fue, imagínense, en Corea, totalmente distinto a nuestra idiosincrasia, y 10 oficinas de todo el mundo, digamos, trabajando ahí en una suerte de collage. Pero bueno, fue súper interesante y ahí estuvimos entre los 10 seleccionados. El proyecto decía, volvamos a Santiago, la Plaza de la Constitución, que era, digamos, es un proyecto que surge luego de la restauración de la moneda después del golpe de Estado y de la destrucción que había sufrido por los bombardeos. Entonces, se llama a concurso público para restaurar este lugar que estaba, bueno, no es el caso hablar de la historia, ¿no es cierto? Recordemos que esta era una manzana compacta dentro de la ciudad. Brunner propone liberarla y viene luego un concurso que lo gana Freytag, ¿no es cierto? Pero ese concurso, ese espacio cívico se transforma en el estacionamiento de las sedes gubernamentales que rodeaban la plaza. Entonces, nuestro proyecto proponía digamos, por de pronto, también muy consecuente y muy aplicado con la lectura de Rossi, propone primero una anteplaza cívica, digamos que rinde por cierto tributo al Palacio Neoclásico, y luego
una plaza, ¿no es cierto?, unas diagonales que separan la plaza cívica y la plaza dura europea de la plaza americana verde con un paseo perimetral, ¿no es cierto?, tan propio de las plazas americanas. Más tarde, en el año 95, siendo ministro de Obras Públicas, quien fuera más tarde presidente de la República, Ricardo Lagos, en una visión de mirada larga que él tenía siempre, llama a un concurso internacional para la remodelación del barrio cívico en su conjunto, exceptuando la zona de la Plaza de la Constitución. Lo que reafirmaba, ¿no es cierto?, el valor y cómo la ciudad ya se había apropiado de ese espacio. Nuevamente, este espacio era un espacio amplio, que también parte del plan Brunner, pero hoy día, en esa época, convertido en un espacio residual dedicado a los estacionamientos. El proyecto que nosotros propusimos era un proyecto que reconocía el espacio como una unidad y pasábamos los autos por el subterráneo y los buses por el subterráneo, de manera de generar un gran espacio verde, ¿no es cierto?, a espaldas del edificio. Recordemos también que la fachada sur de la Moneda es una fachada del año 37, Josué Smith Solar. El proyecto original tenía ahí las zonas de fundición de la Casa de Moneda. Entonces, el proyecto de Josué Smith Solar le dio una cara importante hacia el sur y convirtió el edificio en un edificio exento y nos dio la oportunidad para subrayar el carácter neoclásico del edificio, generando hacia atrás un parque tan propio como, no sé, podemos ver el Palacio en España, que terminó Sabatini, maestro de Tobesca, de manera que había ahí una continuidad, digamos, no solamente retórica, digamos, sino una continuidad física con la lógica neoclásica. Parte del proyecto se ha construido, ¿no es cierto?, generando este espacio que desafortunadamente es un espacio que de la ciudadanía tiene poco, porque cada tanto aparecen rejas, digamos, y corretean a la ciudadanía, pero bueno, paciencia. Vendrán tiempos mejores, digo yo. Entonces, bajo la terraza del palacio se construyó el centro cultural, que era una añoranza que tenía el presidente Lagos, y se generó aquí una suerte de espacio público techado, inédito por su escala, con los espacios interiores públicos conocidos en Santiago. Más tarde, en el año 2010, se llama un concurso internacional para continuar el eje Bulnes, ¿no es cierto?, y rematar la remodelación de esta área. Fue un proyecto que también tuvimos la suerte de ganar y que una de las cuestiones que el proyecto, digamos, las bases proponían era generar un remate para el eje Bulnes. Nosotros teníamos muy presente en algunos dibujos de Brunner una torre al final del eje, y nosotros propusimos estas dos torres. Fue el proyecto que ganó, digamos, el concurso. De manera que este es un proyecto bien extraño porque nos acompaña desde los inicios de la carrera hasta hoy día. Hoy día todavía está pendiente la construcción del eje Bulnes. Otro proyecto que nos tocó, otro concurso internacional que también tuvimos el privilegio de ganar, fue el proyecto de la Plaza Sotomayor en Valparaíso. La verdad es que a partir de la Plaza de la Constitución y a partir de los recorridos y del estudio de Rossi, ¿no es cierto?, las plazas se constituyeron para nosotros en uno de los temas más interesantes, digamos, tanto como materia de estudio como buscábamos siempre la posibilidad de construir algo. Es interesante, ¿no es cierto?,
esta manera de trabajar sobre la historia, porque proyectos como este reclaman del arquitecto una conciencia solidaria, ya que al actuar sobre trazados o fragmentos legados por la historia, vemos restringido nuestra libertad y posibilidades de imponer sin más nuestras ideas, ya que debemos atender lo que otros hicieron antes que nosotros, ¿no? Entonces, la ciudad, que es un continuo en permanente transformación y nunca va a ser un proyecto acabado, nos da la posibilidad de actuar sobre otros, pero tenemos que ser prudentes, ¿no es cierto? Y alejarnos del sueño del proyecto de autor para hacer un proyecto mucho más humilde y mucho más anónimo. Y es una bonita manera de ejercer la profesión también. Bueno, la Plaza Sotomayor, al igual que las plazas de Santiago, fueron grandes espacios abiertos, ¿no es cierto? El caso de Valparaíso, que se fue construyendo en el tiempo, ganando el espacio al mar, pero siempre se han transformado, y hasta la Plaza Sotomayor todavía es un desastre, en zonas de estacionamiento. El proyecto que proponíamos era un proyecto muy simple, ¿no es cierto?, que tenía mucho que ver con la manera de movernos, cómo se movían los vehículos dentro de este espacio, cómo cruzaban sin alterar, ¿no es cierto?, la peatonalización que proponíamos, y se genera esta continuidad de palmeras como una suerte de pórtico, de un portal vegetal con un árbol o con una especie endémica, la Juvea chilensis, ¿no es cierto?, especie de palmera endémica de la zona, de manera que era perfectamente pertinente su uso. Otro tema que era relevante era que en esta zona el tráfico de camiones para la carga y descarga de buques hacía imposible la relación de la plaza con el mar, que era otro tema que atendimos. También un tema que era de suyo, no era parte del concurso, pero era de suyo una necesidad de resolver, era el proyecto digamos, desde el Palacio de la Justicia hasta el Cerro Alegre, ¿no es cierto?, por la zona lateral al ascensor El Peral, que también fue parte de la propuesta y que creo que fue uno de los puntos que hizo al jurado interesarse por este proyecto. Bueno, siguiendo con el tema de las plazas, ¿no es cierto?, este fue un proyecto más reciente, la Plaza de la Scala, muchos de ustedes la recordarán, en el centro de Milán, ¿no es cierto?, que la Galería Vittorio Emanuele media entre la Plaza del Duomo y la plaza, la Plaza de la Scala, donde está el monumento a Leonardo da Vinci. En este detalle ustedes pueden ver cómo la dirección de la Galería Vittorio Emanuele choca contra un grupo de árboles que rodean la escultura preciosa de Leonardo da Vinci, pero que la verdad es que como tributo es un tributo relativo, está escondida, digamos, a la plaza, y la Scala, uno de los edificios más significativos por lo que es para Milán, queda absolutamente al margen de la diagonal. Nosotros lo que propusimos fue liberar el espacio central de los árboles y mover la escultura de Leonardo hacia el vértice, digamos, que ya vamos a ver ahí se ve, frente es el edificio de la Scala, y se libera el centro de la plaza. Lo que vemos, el arco grande, es la Galería Vittorio Emanuele. Al frente, el edificio que vemos al frente es la Municipalidad de Milán, y el arco que tenemos a la derecha es la Scala de Milán. Este proyecto fue muy, muy bien recibido por el jurado, pero hay un problema con Italia, con donde llevo
bastante tiempo haciendo clases y trabajando allá, que la historia es un agobio. Entonces, un proyecto que se atrevía a mover la estatua de Leonardo da Vinci no podía ser un primer premio. Entonces, los 2 primeros premios eran italianos, pero hacían operaciones mínimas, como por ejemplo que el tranvía, que es un tranvía precioso, lo desplazaban, que los taxis no pudieran pasar. Eran cuestiones como más bien de orden administrativo que este proyecto lo encontraban de una audacia temeraria. Yo encuentro que ya no pudimos haber sido más prudentes, pero en fin. Entonces se movían al fondo está la municipalidad, se movía la zona verde hacia un costado, generaba Leonardo en ese vértice que se veía desde todos los ángulos, desde todas las calles, digamos. La conjunción de calles que ahí llegaban tenían como fin la escultura de Leonardo. Bueno, una manera preciosa también de ejercer la profesión en la ciudad es el tema de la acupuntura urbana. Es tomar pequeñas posibilidades que te ofrece la ciudad y desarrollar en ella algo, ¿no es cierto?, que promueva una vida más urbana. El caso de la historia de este terreno donde se ubica el Mavi es una historia preciosa. Aquí antes había una casa que con algunos de los terremotos, creo que fue el del 85, quedó muy maltrecha, se botó y quedó un vacío. Quienes compraron el terreno decidieron mantener el vacío y generar allí, en la casa antigua, una zona de talleres, de café, etcétera, y que tuvo un esplendor a finales del siglo pasado, digamos, entre el año 90 y todo. Era un lugar muy, muy interesante para los artistas, para la cultura, y se nos pidió hacer en ese lugar un museo de arte moderno que albergara una colección de arte contemporáneo chileno que tenían los propietarios. Lo que se hizo, en vez de tratar de restituir la continuidad de las fachadas del barrio, es mantener el vacío de la plaza, ¿no es cierto?, generar un edificio que, si bien podía haber tenido una altura superior, ahí hay un par de hoteles al lado que tienen 4 o 5 pisos más que el museo, pero decidimos que el programa tenía que ser albergado bajo la cota, digamos, del suelo, si bien no cabía en esta restricción que nos impusimos de mantener la proporción del vacío y mantener que el edificio propiamente tal del museo no superara la cornisa del edificio precedente histórico. Se usó como una manera de rendirle tributo a lo existente, el portal de la casa existente para acceder al museo. Bueno, por último, quiero compartir con ustedes un proyecto que pienso de alguna manera resume un poco todo lo que han sido nuestros ideales urbanos. Este fue un concurso internacional que también ganamos en Colombia, en Bogotá. Bogotá se funda en el 1531 en esta zona que es muy cercana, o sea, son la falda del Cerro Monserrate, que es la cordillera de los Andes, que está en medio de la ciudad, a diferencia de la nuestra, que está con una cierta distancia. Allá está en el centro de la ciudad. Esto deslinda con esa cordillera, que es una cordillera distinta a la nuestra, que es como mineral. La de ellos es una cordillera muy verde. Entonces, en esta zona se funda la ciudad y aparece, ¿no es cierto?, el monasterio de las aguas. Atrás podemos ver la cordillera y se transforma en el epicentro de la ciudad. Epicentro que ha sido desarrollado de manera, a mi juicio, bastante brutal, ¿no es cierto? Ahí vemos
el contraste entre la escala colonial y la escala, digamos, actual. Se trata de torres, esas torres son torres, residencias estudiantiles propias de la universidad, que es el proyecto que nos convoca, digamos. Aquí vemos cómo la ciudad tiene parte de sus instalaciones en el cerro, y es interesante porque aquí se plantean, los campos universitarios, y eso es lo que me gusta de este proyecto, plantean una suerte de discusión sobre lo que son las ciudades. Este campus, digamos, existente, el campo con que nosotros nos encontramos, lo podemos asociar a la ciudad jardín, una ciudadela que no tiene un eje conductor jerárquico, donde los edificios están subordinados al verde que rodea, que es bastante exuberante, de modo que es muy difícil establecer un centro radical, sino más bien las cosas se van dando de manera bastante inorgánica y bastante libre. Por ejemplo, en esta imagen vemos lo que era el edificio de atrás, en ese ladrillo amarillento, era un monasterio con su iglesia al lado, luego fue una fábrica de sombreros, ahora lo compró la universidad, y atrás vemos un edificio de vidrio muy contemporáneo, muy, digamos, ecléctico, lo que vemos ahí. Y aquí vemos cómo se desarrollan las circulaciones de manera orgánica, buscando el acomodo en la cota. El área que convocaba el concurso era un área central que articula el plano de la ciudad, ¿no es cierto?, con el cerro. Esta escala es la escala principal que accede al campus, que se desarrolla fundamentalmente en el cerro, y los galpones que vemos es el terreno disponible para el concurso y para el proyecto. Lo que hicimos nosotros es trazar sobre el terreno una grilla de 8x8 que sería fundamental en el desarrollo del proyecto. Y una grilla nos permitía entender el lugar, abarcarlo, conocerlo, medirlo. De manera que esta grilla no solamente nos ayudó en el trazado, sino se transformó en una malla isotrópica, digamos, de 3 dimensiones, como dice su condición isotrópica, y a partir de eso construimos la propuesta. Dentro del terreno, el único incidente, por decirlo de alguna manera, era este edificio de principios del siglo XX que actualmente alberga la rectoría del lugar, de la universidad. Este es un edificio precioso, digamos, de Guillermo Bermúdez, que construyó con su hijo Daniel Bermúdez, que tienen algunas obras dentro del campus, pero es muy significativo estas escaleras porque definieron lo que sería nuestro proyecto. Lo que nosotros planteamos era que en este terreno había que traer el cerro, de manera que había que traer la ciudad jardín, pero a su vez esa ciudad jardín tenía que dar paso a la ciudad histórica, a la fachada continua, a las calles, callejuelas, plazas. Entonces, el techo está definido, la altura del techo, por la terraza más amplia actualmente existente, ¿no es cierto?, la que vemos en medio, y una segunda instancia por una terraza más alta, de manera que este acceso principal articula la zona plana con la zona del cerro. Aquí vemos, no vamos a detener en esto técnico, digamos, pero es una malla que nos permitía
de 8x8, que es una malla que permite la sala de clase, permite las circulaciones, permite una serie de los estacionamientos, es bastante, digamos, generosa en sus prestaciones. Y por otro lado, al tener 8 de altura, si la partíamos en 2, nos quedaban pisos de 4, que eran una estupenda altura para las prestaciones que necesitáramos. El edificio es un edificio abstracto que propone una arquitectura neutral y tal vez lo más característico del edificio sea esta grilla que diseñamos y prefabricamos, se construyó y quedó muy bien, digamos, de manera que el edificio histórico pudiera dialogar con esta arquitectura neutra, así como los otros edificios del campus. Entonces, aquí vuelve la idea, ¿no es cierto?, la obsesión, digamos, por la plaza como centro urbano, y a partir de la plaza se desarrollan, ¿no es cierto?, los distintos ejes hacia arriba o hacia la ciudad propiamente tal. Sobre los techos cruzan puentes que nos permite una suerte de High Line que conecta todos los edificios de la ciudad. Vimos una fórmula este es el interior de la biblioteca, que está el proyecto ya entregado, el desarrollo, pero aún no se ha construido, la biblioteca. Esta es la primera parte que ya está construida. Interesante que lo que vemos abajo, ¿no es cierto?, como zócalo frágil, este zócalo transparente, es la sala de arte, que está un piso más abajo, de modo que cuando uno camina puede ver desde la calle la exposición que se desarrolla adentro. Pensemos que Bogotá tiene un asoleamiento distinto al nuestro, está mucho más cerca del Ecuador, de manera que un asoleamiento bastante vertical. Entonces, la celosía tenía por principal objeto darle interioridad y proteger las salas de clase del bullicio. Hay una serie de elementos técnicos que permitía. El edificio no tiene aire acondicionado, el edificio tiene un sistema, digamos, natural de extracción y circulación de aire, que no es del caso de explicar ahora, digamos. Pero esta es una de las bajadas hacia la zona de arte, este es uno de los accesos, y el interior de las salas, que nos permite también, está dentro del módulo, el módulo es de 840 por 840, está dentro del módulo, ¿no es cierto?, las circulaciones, dejando en este edificio primero, lateralmente, las zonas de sala de clase, digamos. ¿Ah? Las celosías desde el interior. Y lo que serán los techos en el futuro, cuando esté todo esto conectado. Entonces, la idea es que este edificio cruza al edificio del frente, ya vamos a ver, ya se ha construido el puente, se conecta todo este piso, se transforma en un piso noble. La ciudad jardín, junto con la ciudad compacta, la ciudad histórica, conviviendo, digamos, en un mismo edificio. Esta es la imagen, y acá vemos el puente que ya se instaló hace poco, que conecta con este edificio, y a su vez este edificio permite, que tiene una terraza arriba, permite mantener, ¿no es cierto?, la idea del High Line y conectar con las torres donde se albergan los estudiantes. O sea, un estudiante podría bajar hasta este nivel en su torre y cruzar hacia el cerro sin tener que pasar por el suelo de Bogotá, digamos. Por último, quiero decirles que soy un convencido que el desarrollo de la sociedad está indivisiblemente ligado al destino de la ciudad. Cualquiera sea el medio donde la arquitectura se erige, el impacto de ésta sobre el lugar y la consecuente transformación de éste obliga al proyecto a una responsabilidad pública de la que no se puede sustraer, responsabilidad que en último término
no es otra que la relación solidaria del edificio con la historia, el lugar y la sociedad. La solidaridad en la arquitectura implica renuncias, ya que el interés individual, el interés del arquitecto, queda subordinado al beneficio colectivo. En este compromiso con el bien común está la forma en que la arquitectura manifiesta su vocación pública y solidaria. Muchas gracias.